Vamos a adorar a Dios a través de la reflexión en su palabra, mis queridos hermanos. Vamos a adorar a nuestro Señor en esta mañana y es un gusto verlos de verdad. Estamos en una serie de predicaciones que se llaman ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Anteriormente vimos otra serie de predicaciones, dice la iglesia que Dios quiere. La vimos, pero ahora, mis hermanos, es una serie de predicaciones ¿cómo Dios quiere que yo viva? Que tú y yo vivamos, mis hermanos. He orado mucho por esto. Espero que la palabra de Dios nos transforme, mis hermanos, y nos mueva a vivir como Él quiere. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Señor, en esta mañana, háblanos a cada uno en lo particular. Habla a lo que cada uno necesite, porque tu palabra habla a la necesidad humana. Tu palabra habla así, mi Señor. Y háblanos a lo que cada quien necesite, por favor, Señor, porque necesitamos mucho, mucho de ti. Necesitamos tanto de ti, Señor, que tu Espíritu tome tu palabra y la ponga en nuestras mentes y corazones. Danos claridad, danos luz. Y Señor, que podamos honrarte a través de la reflexión en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es El peligro de una religión sin fruto. Y espero que tengan allí un boletín, mis hermanos, que lo tengan allí a mano, y está el resumen de esta predicación. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos, que se encuentra en Marcos número 11, mis hermanos, Marcos 11, en el pasaje que se localiza, mis hermanos, en del 12 al 26. No lo tienen en el boletín, hay algunos fragmentos de este pasaje por una razón de espacio, por eso no está allí en su boletín, mis hermanos, pero está en la pantalla, tienen las citas, si pueden abrir sus Biblias sería genial. Y déjenme, mis hermanos, leerlo para ustedes, este pasaje de Marcos 11, del 12 al 26. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestras ofensas.
Gracias, mis hermanos. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, frecuentemente encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, mis hermanos, a Jesús que, mis hermanos, juntaba o permitía que los niños se acercaran a Él, mis hermanos, y Jesús extendía sus manos para bendecirlos. Encontramos a Jesús, mis hermanos, pues sumamente atractivo para muchos despreciados de aquellos días. Es decir, mis hermanos, los leprosos, Jesús se acercaba, los tocaba y los sanaba. A las prostitutas, mis hermanos, las restauraba. A los publicanos, mis hermanos, les decía, deja eso y sígueme. Y realmente, mis hermanos, pues Jesús era sumamente atractivo para muchas personas. Pero, mis hermanos, surge una cuestión. ¿Cómo ustedes y yo podemos conectar a este Jesús que es sumamente atractivo para muchos necesitados y despreciados con este Jesús que leemos en este pasaje? Un Jesús, mis hermanos, que maldice una higuera porque no tenía frutos. O un Jesús, mis hermanos, que inmediatamente después de entrar al edificio del templo en Jerusalén, comienza a echar a todos los vendedores de animales para el sacrificio, a volcar las mesas de los cambistas. ¿Cómo podemos, mis hermanos, conectar estas dos cosas? Este Jesús que era muy atractivo para los necesitados y los despreciados, y este Jesús airado, enojado, mis hermanos, que maldice una higuera y saca a las personas del templo, mis hermanos. ¿Cómo podemos conectarlo? Lo cierto, mis queridos hermanos, y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana y que reflexionemos en ello, mis hermanos, este texto nos habla muy de cerca a ti y a mí. A nosotros, miembros de esta iglesia, mis hermanos, de la Iglesia Cristiana Bautista Galad, mis hermanos, porque este texto nos toca muy de cerca. Nos toca muy de cerca a todos nosotros, mis queridos hermanos. La verdad es que Jesús en su actuar era perfectamente consistente en todas las cosas, en su vida, en sus palabras, mis hermanos. Y no es que se trate de un Jesús o de otro. No, Jesús era muy consistente, mis hermanos, y lo podemos ver a lo largo de la Escritura, en los Evangelios y también a lo largo del Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento. Así es que, mis hermanos, este pasaje que vamos a revisar el día de hoy, este pasaje contiene enseñanzas profundas, realmente profundas, mis hermanos, más profundas de lo que se observa a simple vista. Y algunas lecciones, mis hermanos, que veremos hoy, realmente son muy importantes, extremadamente importantes para nosotros como cristianos, para ti y para mí como cristianos en el día de hoy. Así que, mis hermanos queridos, les pido de favor, no cierren sus oídos, no cierres tus oídos. Si la palabra de Dios te habla a tu necesidad, toma la palabra de Dios y que esa palabra de Dios que te ha hablado, entonces permite que te transforme en tu corazón. No cierres tus oídos, porque lo que voy a compartir hoy, mis hermanos, tiene mucho que ver con todos nosotros, mis hermanos. Ahora, antes de empezar, mis hermanos, quiero ponerles esta frase. Alguna vez la puse en una predicación ya hace tiempo, mis hermanos, pero creo que es pertinente para todos nosotros hoy que la recordemos. Lo puedes colocar allí, lo que está en espacio, escribirlo. Y déjame leerte esta frase. Muchos creyentes son cristocéntricos en su teología. Es decir, mis hermanos, creen en Cristo, ven las Escrituras, mis hermanos, y son verdaderamente cristocéntricos en lo que creen. Está basada su teología en Cristo. Sin embargo, mis hermanos, muchos creyentes no son cristocéntricos en su actuar, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en sus actitudes, mis hermanos, y como si hubiera un divorcio. Y precisamente, partiendo de esta frase, les quiero compartir
5 cosas, mis hermanos, 5 puntos, 5 lecciones que tú y yo debemos aprender y que son sumamente importantes, mis hermanos. Una de las cosas que debemos tú y yo, mis hermanos, darnos cuenta es que si decimos que somos cristianos, debemos vivir como cristianos. Si decimos que somos seguidores de Cristo, debemos vivir como seguidores de Cristo. Es decir, mis hermanos, si tú y yo decimos que tenemos fe en Cristo, decimos seguir a Cristo, decimos, mis hermanos, que conocemos de Dios y de Cristo, debemos actuar así. Así debemos. Por eso esta frase, mis hermanos, muchos creyentes son cristocéntricos en su teología, pero no son cristocéntricos en su actuar, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en sus conductas, en sus motivaciones, en sus actitudes, mis hermanos. Entonces, déjenme compartirles 5 lecciones en esta mañana, mis hermanos, que creo que son muy útiles para todos nosotros, mis hermanos, para creyentes y también para no creyentes. Si alguien aquí no ha puesto su decisión, no ha colocado su decisión de seguir a Cristo Jesús, le ruego que pongan mucha atención. Pero si tú eres creyente, has tomado la decisión de seguir a Cristo, también esto es sumamente importante para ti, para todos nosotros. Bueno, mis hermanos, la primera lección, y si lo quieren anotar, mis hermanos, es la siguiente: el peligro de una fe sin fruto. El peligro de una fe sin fruto, mis hermanos. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí que el siguiente, mis hermanos, y lo voy a leer en Marcos 11, del 11 hasta el 14. Voy a leer, mis hermanos. Dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y continuó el pasaje, mis hermanos, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vemos pues, mis hermanos, en este pasaje, este evento en la vida de Jesucristo marca el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. En esa misma semana, 4 días más tarde, Jesús sería arrestado. Este evento de la higuera pasó un lunes, es un lunes. Pero 4 días más tarde Jesús sería arrestado y rápidamente sería juzgado en la madrugada y crucificado el viernes en la mañana en una cruz en plena celebración de la Pascua judía. Como ustedes saben, mis hermanos, los judíos celebraban 3 grandes fiestas durante el año. 3 grandes fiestas. Y una de estas fiestas muy importantes era la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta miles y miles de personas, de peregrinos que venían de todas partes del mundo conocido en ese momento, llegaban a la ciudad de Jerusalén. No solo judíos, sino también prosélitos judíos, es decir, extranjeros que habían creído, mis hermanos, en la religión judía. A tal punto, mis hermanos, era la multitud que llegaba allí a Jerusalén, que las autoridades religiosas tenían que emitir un decreto, mis hermanos, para extender temporalmente los límites de la ciudad, porque tenían que llegar a Jerusalén. Y entonces, mis hermanos, como la ciudad era pequeña, tenía sus muros, extendían, mis hermanos, los límites de la ciudad hasta incluir la aldea de Betania, que estaba a algunos 5 kilómetros, y la aldea de Betfagé. Entonces, si una persona no podía llegar hasta Jerusalén, pero llegaba a Betania, bueno, teóricamente ya estaba en Jerusalén, ¿verdad? Por el decreto, mis hermanos, que extendía temporalmente los límites de la ciudad. Y, mis hermanos, este relato que vemos aquí comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y eso lo narra Marcos, mis hermanos, en los versículos del 1 al 11, si ustedes lo quieren después leer.
Y luego, mis hermanos, vean ustedes, dice en el versículo 11, mis hermanos, dice aquí en este versículo 11, que entró Jesús en Jerusalén, algo vio allí Jesús en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice allí, habiendo mirado Jesús todas las cosas. Quiero detenerme aquí un momento. Algo llamó poderosamente la atención de Jesucristo. Algo llamó su atención. Al entrar ese día en el templo, algo llamó su atención. Pero ya era tarde, dice el texto, ya casi anochecía, mis hermanos, y entonces decidieron regresar de Jerusalén a la aldea de Betania, que estaba cerca, mis hermanos, como a 5 kilómetros de allí. Decidieron pasar. Esto ocurrió el domingo de la semana de la Pasión, el versículo 11. Pero, mis hermanos, el lunes por la mañana, en el versículo 12, mis hermanos, dice que al día siguiente, es decir, el lunes en la mañana, Jesús regresa con sus discípulos a Jerusalén. Y es entonces cuando ocurre este evento, mis hermanos, que a veces parece extraño, entre Jesús y un árbol de higuera, mis hermanos. Vemos, y ya lo hemos leído, mis hermanos, en este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunos quizás puedan pensar, bueno, parece que a Jesús no le gustaban los higos, ¿no? Y quizás alguno podría pensar, no, al revés, le gustaban demasiado y porque no encontró ninguno, entonces maldijo la higuera. Bueno, mis hermanos, déjenme explicarles algo. Los árboles de higuera, mis hermanos, eran muy apreciados en el Medio Oriente, en Israel, también en Egipto y en toda esta zona de Palestina. Sus higos, mis hermanos, eran grandes y maduros y se recogían entre agosto y octubre. Pero esta fecha, mis hermanos, la fecha de la Pascua, normalmente se celebraba en el mes de Nisán. ¿Qué época era esta, mis hermanos? Para nuestros tiempos actuales sería el mes de abril, mis hermanos, el mes de abril, que coincide generalmente la Semana Santa, mis hermanos, en el mes de abril, más o menos el mes de Nisán. Pero los frutos del árbol de la higuera se recogían entre agosto y octubre, mis hermanos. Así que, como dice el versículo 13, que ustedes pueden ver, mis hermanos, este versículo 13 dice que no era tiempo de higos. Y allí lo tienen ustedes subrayado. Marcos lo aclara bien. Sin embargo, a pesar de que no era tiempo de higos, mis hermanos, las matas de higuera, los árboles de higuera, tenían la peculiaridad de que a finales de marzo, es decir, antes del mes de Nisán, antes de abril, cuando comienza la época de primavera y comienzan a aparecer las hojas, también aparecían junto con las hojas unas brevas, mis hermanos, comestibles, como también a veces se le conoce a los frutos de la higuera, se le conoce como brevas, mis hermanos. Y cuando una higuera tenía muchas hojas, mis hermanos, entonces estas brevas eran comestibles, se encontraban. Pero, mis hermanos, cuando una higuera tenía muchas hojas, pero no se encontraban en ellas ninguna de estas brevas, eso era indicativo, mis hermanos, de que esa higuera seguramente iba a ser estéril durante la estación de higos de ese año. Es decir, mis hermanos, no iba a dar higos en agosto, en septiembre, si no tenía brevas. Y precisamente, mis queridos hermanos, eso fue lo que ocurrió aquí. Jesús y sus discípulos salieron de Betania, probablemente muy temprano en la mañana, el lunes, mis hermanos, y seguramente no se habían desayunado. Salieron temprano y ven a la distancia esta mata de higuera llena de hojas, lo que les hace pensar que seguramente van a encontrar en ella algunas brevas para comer. Pero al llegar a la higuera se dan cuenta de que era puro follaje sin frutos. Puras hojas sin frutos. En otras palabras, mis hermanos, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. Prometía mucho, pero nada que ofrecer. Es decir, la fachada se veía bien,
pero era completamente estéril. Y es precisamente en este momento que nuestro Señor Jesucristo decide convertir este árbol de higuera en un objeto de enseñanza para sus discípulos, que seguramente estaban bien familiarizados con el simbolismo de la higuera en las Escrituras del Nuevo Testamento. Si nosotros leemos, mis hermanos, con atención el Antiguo Testamento, veremos que la higuera allí, mis hermanos, en el pueblo de Israel era usada como una figura de la relación de Dios con su pueblo. Es decir, mis hermanos, el árbol de higuera se utilizaba como un símbolo de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Por ejemplo, mis hermanos, en el capítulo 8 por ejemplo, mis hermanos, podemos ver en el capítulo 8 de Isaías, mis hermanos, o Deuteronomio 8, perdón, no lo tengo aquí, mis hermanos, yo creo que lo borré de la presentación, no lo tengo, pero ustedes lo tienen en su hoja. Déjenme leérselos, mis hermanos. Dice así en este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice allí en Deuteronomio 8, 7 y 8, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y el versículo 8 agrega, mis hermanos, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Aquí en este pasaje, mis hermanos, Dios está describiendo al pueblo de Israel que va por el desierto camino a la tierra prometida, esa tierra que habrían de heredar. Y una de las cosas que Dios le dice en este pasaje, mis hermanos, de Deuteronomio 8, en el versículo, es que la tierra de Canaán era una tierra de arroyos, tierra de fuentes, de manantiales, de cebada, de vides y también de higueras y de granados, mis hermanos. Es decir, los judíos asociaban la higuera con la bendición de Dios. Asociaban estos árboles con la bendición de Dios. Pero de la misma manera, mis hermanos, los judíos asociaban una higuera sin fruto con el juicio divino. Es decir, una higuera que no da fruto, mis hermanos, es que Dios ha ejercitado un juicio divino. Por ejemplo, mis hermanos, Dios les dice más adelante allí en Jeremías 8:13, mis hermanos, que creo que no lo tengo tampoco, no sé qué pasó, mis hermanos, pero si ustedes lo pueden ver allí, Jeremías 8:13, mis hermanos, dice de la siguiente manera, dice: los cortaré del todo, dice Jehová. Jeremías 8:13, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos, dice el pasaje, mis hermanos. Dice así este versículo de la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Dice así: así que, mis hermanos, esta es una figura de juicio. Cuando una higuera no tiene higos, mis hermanos, entonces se da el caso de que la higuera, mis hermanos, o que Dios ha emitido un juicio. Y es este el caso, mis hermanos, que vemos aquí. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura, hay algo que no está bien aquí, creo que estoy mal aquí, mis hermanos, aquí, debo estar aquí, ahí está. Y mis hermanos, dice allí la Escritura, entonces, no sé qué pasó aquí en la presentación, discúlpenme, mis hermanos, no sé. Pero bueno, déjenme decirles lo siguiente, mis hermanos. También vemos en la palabra de Dios este pasaje de Lucas 13:6, mis hermanos, en adelante, de hasta el versículo número 9, dice la Escritura de la siguiente manera. Dijo también esta parábola, y aquí es una parábola contrastada con este hecho real que sucedió en el camino a Jerusalén. Dice allí, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor,
déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense bien, mis hermanos, la cortarás después. Es una similitud entre esta parábola y este evento que Jesús, mis hermanos, vivió y que quería enseñarle algo a los discípulos. ¿Qué nos dice? Que los judíos creían estar bien con Dios, porque todavía ellos seguían llevando a cabo fielmente sus rituales religiosos en el templo de Jerusalén. Ellos todavía celebraban todas esas fiestas religiosas, como la Pascua, que estas fiestas se habían establecido en el Antiguo Testamento, pero toda esa religiosidad que tenía el pueblo, toda esa religiosidad era como esta higuera, que tenían muchas hojas, pero no daban ningún fruto. Si ellos, el pueblo de Israel, hubiera leído con fe el mensaje de sus propios profetas, se habrían dado cuenta de que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos como nación. Pero lamentablemente no lo vieron venir hasta que fue demasiado tarde. En esa misma semana, mis hermanos, el pueblo de Israel estaría sellando su rebelión contra Dios, crucificando al Mesías. En esa misma semana, unos días más tarde, y años más tarde, algunas décadas más tarde, por el año 70 después de Cristo, mis hermanos, la nación de Israel iba a sufrir uno de los castigos más severos que sufrió la nación a lo largo de toda su historia. El pueblo de Roma, mis hermanos, el ejército romano invadió al pueblo judío, la ciudad de Jerusalén, el templo fue arrasado, la ciudad fue arrasada, las murallas fueron tiradas, miles y miles de personas murieron. De manera, mis hermanos, que la maldición de la higuera estéril no es más que, o no era más que una especie de parábola del juicio de Dios que había de caer sobre el sistema religioso de Israel. Dice, mis hermanos, el versículo 20 de Marcos 11, ese sí está aquí. Dice aquí, mis hermanos, aquí está, Marcos 11, no, tampoco está, bueno, no sé. Dice aquí, mis hermanos, que Marcos 11, 20, lo tienen allí en su boletín. Dice que pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces se había secado. ¿Qué estaba pasando en todo esto? ¿Y qué lección podemos sacar tú y yo de aquí? La higuera tenía hojas, prometía fruto, aparentaba vida, pero en realidad estaba estéril. No daba fruto. Y el Señor Jesucristo convierte este hecho, este evento, en una parábola viviente. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, entonces, como les he querido dar a conocer, representaba la higuera a la nación de Israel. Una higuera fructífera simbolizaba bendición, una higuera estéril simbolizaba juicio. Israel tenía mucha religión, muchos rituales, muchas ceremonias, pero no tenían fruto verdadero delante de Dios. Era puro follaje. Pero ¿qué contigo y conmigo? Hay muchos que son exactamente así, como el pueblo de Israel. Mucho lenguaje cristiano, mucha apariencia religiosa, mucha actividad en la iglesia, muchas palabras piadosas, pero ningún fruto genuino de arrepentimiento. Muchas hojas, mucho follaje, pero ningún fruto. Mi querido hermano y hermana, les digo esto
con profundo respeto, pero también con un gran afecto y un gran amor. Mis queridos hermanos, que eso no suceda contigo ni conmigo, nadie en esta iglesia, ninguno, mis queridos hermanos. No sea que seamos hallados por nuestro Señor con mucho follaje, aparentando tener vida, pero no tener nada de fruto. Que eso no suceda, mis queridos hermanos. Debemos hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús aprovechó esta higuera que no daba fruto para darle una lección a los discípulos. Pero esa lección ha trascendido los tiempos, se ha llegado hasta nuestros tiempos hoy, y esta lección es para ti y para mí. Que no seamos hallados así, mis queridos hermanos, de ninguna manera. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos, que les quiero compartir. Y les quiero compartir lo siguiente, mis hermanos. Y es cuando la religión verdadera reemplaza, mis hermanos, la verdadera adoración. Si lo puedes anotar, tampoco lo tengo en la pantalla, algo pasó en mis notas y al transcribirlas a la presentación. Cuando la religión reemplaza a la verdadera adoración. Por favor, si lo quieres anotar. Cuando la religión reemplaza a la verdadera adoración. El pasaje, mis hermanos, el pasaje de la Escritura, mis hermanos, en Marcos 11, versículos del 15 al 16. Voy a leerlo, tampoco está en la pantalla, mis hermanos, ni el título de este segundo punto, pero lo quiero repetir, es cuando la religión reemplaza la verdadera adoración. Marcos 11, 15 al 16 dice así, mis hermanos: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo utilizando o llevando utensilio alguno. Aquí hay algo, mis hermanos, que debemos poner profunda atención. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en el versículo 11, si ustedes lo ven, Mateo 11, dice que entró en el templo en Jerusalén y habiendo mirado alrededor, ¿qué es lo que vio Jesús alrededor? La noche previa. Seguramente esto, que la gente estaba vendiendo, que la gente compraba animales, que la gente cambiaba dinero y muchas otras cosas más. Llamó poderosamente su atención, dice el versículo 11, habiendo mirado alrededor todas las cosas. Pero como ya era tarde, es decir, ya estaba anocheciendo, se fue a Betania. Pero al día siguiente, después del evento de la higuera, mis hermanos, llega al templo. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Y entrando Jesús en el templo, lo que había visto el día anterior, ahora Jesús, mis hermanos, quiere ponerle remedio. Jesús quiere ponerle remedio. Aquí hay algo, mis hermanos, que la purificación del templo, mis hermanos, nos explica cuál es la razón del juicio de Dios ejemplificado en la higuera, mis hermanos, que se secó. Para ti y para mí, como cristianos del siglo XXI, mis hermanos, es muy difícil entender lo que significaba el templo para un judío. Para un judío, mis hermanos, el templo de Jerusalén era el eje alrededor del cual giraba toda la vida nacional del pueblo. El templo, mis hermanos, era el eje sobre el cual, mis hermanos, todas las cosas del pueblo de Israel dependían. Ese edificio, el templo, simbolizaba la presencia de Dios. Eso es lo que hacía. Y era lo que les daba a los israelitas, a los judíos, un sentido de pertenencia. El templo les daba un sentido de identidad, mis hermanos. Pero por encima de todo esto, mis hermanos, el templo era el lugar
donde ellos llevaban a cabo los sacrificios que habían sido instituidos por Dios en la ley de Moisés. Entonces el templo era muy, muy importante para la vida de los israelitas. Hay algo que tú y yo debemos entender. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios de amor. Pero también Dios es un Dios justo, que no puede pasar por alto el pecado del ser humano. Y Él, Dios, en su justicia, en su amor, diseñó un plan de redención a través de la encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, todos esos sacrificios que los judíos llevaban a cabo allí, anunciaban de antemano la venida del Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos esos sacrificios anunciaban a Cristo Jesús. Como Juan el Bautista lo dijo, mis hermanos, durante su ministerio, al ver a venir a Jesús, cuando él estaba bautizando a las personas en el río Jordán, y vio a Jesús que venía, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, mis queridos hermanos, la existencia misma del templo era un recordatorio de que no se podía uno acercar a Dios a menos que alguien pagara las cuentas que uno tenía pendiente con la justicia perfecta por causa de todos los pecados. Esa era la idea del templo, mis hermanos, que debía transmitir, esta idea que se transmitía a todos los judíos. Pero de manera lamentable, los mismos líderes judíos, los mismos líderes religiosos de Israel, que estaban supuestos a recordar estas verdades fundamentales al pueblo, ellos mismos, los mismos líderes, terminaron profanando y corrompiendo ese lugar de adoración y de reconciliación. Imaginemos por un momento, mis hermanos, que ustedes pueden ver, y yo también, lo que Jesús vio en el templo en esa mañana. ¿Qué es lo que vio? Todo el patio exterior. El patio exterior del templo de Jerusalén era conocido como el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles, mis hermanos, porque era el único lugar permitido para aquellos que no eran judíos. El patio de los gentiles o el patio de los extranjeros, mis hermanos. Y allí, en ese patio, se habían colocado un montón de puestos de venta de animales para el sacrificio. Imagínense, estar en el templo, que debía decirles algo a los judíos. En ese patio externo donde estaban los gentiles o los extranjeros, allí habían puesto venta de animales para el sacrificio. De más está por decirles, mis hermanos, que los dueños de esos puestos eran de los sacerdotes, eran de ellos. Y los puestos que no eran de los sacerdotes, pues tenían que pagarles impuesto a los sacerdotes. Así era. Además, mis hermanos, esos animales que se vendían en el templo eran extremadamente caros. Extremadamente caros, mis hermanos, más de los que se vendían en otro lugar. Y si alguien decidía traer su propio animal, mis hermanos, para el sacrificio, pues estaba corriendo el riesgo de que no pasara la inspección oficial de los sacerdotes. Había comprado un animal en vano. Así, mis hermanos, que si alguien traía un animal para ofrecerlo y lo compraba en otro lado, probablemente, pues si quería ofrecer sacrificio, tenía que comprar un nuevo animal allí, en ese patio, en esos puestos. Pero déjenme decirles algo, el asunto no terminaba allí. Todos los peregrinos que llegaban a la ciudad para adorar de otras partes del mundo, hay que recordar, ya lo comenté, mis hermanos, no solo había judíos, había prosélitos judíos de otros lugares, lejos de Israel, desde otros países, tenían que llegar allí y cambiar sus monedas extranjeras, porque los sacerdotes no aceptaban pagos en el templo con monedas extranjeras.
Entonces había mesas, mis hermanos, donde se cambiaban las monedas. Y por supuesto ustedes pueden imaginar, mis hermanos, que la tasa de cambio que se pagaba o que se cobraba en el templo era superior a la tasa que se podía encontrar en cualquier otro sitio. En otras palabras, mis hermanos, la religión en Israel había llegado a ser un negocio redondo, sobre todo para los líderes. Era un negocio, mis hermanos. Es como hoy, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Actualmente y lamentablemente la religión sigue siendo un negocio. Solo hay que prender algunos canales de televisión o ver algunos videos en YouTube o en Facebook y ver, mis hermanos, ver que hay predicadores que prometen prosperidad, prometen todo, mis hermanos, al que lleve sus ofrendas a la iglesia. Como Marcos dice, mis hermanos, allí, si lo pueden ver en Marcos 11:15, mis hermanos, allí. La maldición de la higuera entonces no ocurrió en el vacío, no es un hecho aislado. La maldición de la higuera, mis hermanos, no es un hecho aparte, sino en la Escritura hay que conectarlo, mis queridos hermanos, con la limpieza que Jesús hizo del templo. Son dos hechos que van juntos. No debemos, mis hermanos, sacarlos del contexto. Son dos hechos, dos eventos que van juntos, mis hermanos. Así es que Jesús estaba profundamente indignado, mis hermanos, por esto en la purificación, por esto que estaba sucediendo en el templo. El templo, mis hermanos, entonces, para esa época, era cualquier otra cosa menos el lugar en el que los hombres podían encontrarse con Dios y reconciliarse con Él. El templo, mis hermanos, era una plaza de mercado. Por eso Jesús lo dice con toda claridad, mis hermanos. Dice allí, en este pasaje, mis hermanos, que era verdaderamente allí en el versículo 15, mis hermanos, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Era un mercado. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y luego, mis hermanos, en el versículo 17, si ustedes lo ven, todavía no lo tengo en la pantalla, pero versículo 17, si lo ven en sus boletines, dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí está la clave de este pasaje. El Señor aquí en este versículo está mezclando dos pasajes del Antiguo Testamento. Y es importante que veamos estos textos precisamente en este contexto, porque el judío que era conocedor de las Escrituras iba a reconocer, a entender rápidamente a lo que se estaba refiriendo el Señor. Cuando el Señor Jesucristo, un judío citaba las Escrituras, generalmente, mis hermanos, podían asociar el contexto con el Antiguo Testamento, mis hermanos. Quizás para nosotros no es tan fácil, pero por eso, mis hermanos, tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y tratar de relacionarlo. Déjenme decirles, mis hermanos, la primera cita que hace Jesús se encuentra en Isaías en el capítulo 56. Y aquí está, mis hermanos, Isaías 56, versículos 6 y 7. Dice allí el pasaje, y a los hijos de los extranjeros, dice el versículo, mis hermanos, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, dice allí, dice el versículo 7, yo los llevaré en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Puedes subrayar eso que está subrayado allí en la pantalla?
para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham? Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, todos los pueblos, todos los países, todas las naciones. El Señor lo expresó claramente, mis hermanos, porque su propósito era bendecir a través de la descendencia de Abraham a todas las naciones de la tierra. Israel, mis hermanos, nunca tuvo el supuesto a ser una nación exclusiva. No. El propósito de Dios era utilizar a Israel como un instrumento a través del cual el nombre de Dios sería dado a conocer a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel había perdido por completo de vista su razón de ser. De tal manera, mis hermanos, que ese patio en el templo reservado para los extranjeros, para los gentiles, para darles a conocer a Dios, lo habían convertido en un mercado, en una plaza de mercado. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Ese era el propósito. Pero hay otro pasaje que el Señor utiliza aquí, mis hermanos, y es el que se encuentra en Jeremías, mis hermanos, 7, versículo 4 y versículos del 8 al 11. Y quiero leérselos, mis hermanos. Dice así este pasaje: no fiéis en palabras de mentiras, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Escuchen esto, mis hermanos, no confíes en esto, dice el versículo. Templo de Jehová, templo del Señor, templo del Señor. No confíes en esto. Aquí, mis hermanos, y déjenme hacer un alto, Jeremías está anunciando un mensaje de juicio contra la nación de Israel por causa de sus pecados. Porque ellos pensaban que eran inmunes al castigo de Dios, porque contaban con la bendición de tener un templo. Porque tenemos el templo del Señor, lo tenemos el templo del Señor. Entonces eran inmunes al castigo de Dios. En otras palabras, mis hermanos, el templo se había convertido para ellos en una especie de talismán que los protegía contra el castigo divino. Eso creían. Por eso el pasaje, no confíes en palabras de mentira diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. No confíes en esto. Y luego el versículo 8 en adelante, mis hermanos, dice así, de la siguiente manera: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando aquí, mis hermanos? El problema no era simplemente que los judíos y sobre todo los líderes religiosos de Israel estaban robándole al pueblo a través de hacer un negocio que tenían en el templo. El problema era mucho más profundo. Lo que ellos estaban haciendo, mis hermanos, era más profundo. Estaban engañando al pueblo, estaban robando, pero se sentían protegidos por estar en el templo. Estamos en el templo, no pasa nada. ¿Sabes? En la ciudad de Jerusalén había muchas cuevas alrededor, todavía las hay. Hay muchas cuevas, mis hermanos, y los ladrones usaban esas cuevas como escondite para escapar de la justicia. ¿Qué es lo que hace un ladrón después de robar? Se va a su lugar para esconderse. ¿No es así? A su guarida. ¿No es así? Y esas son las palabras de Jesús aquí, mis hermanos. Son estas palabras.
Ustedes han convertido esta casa, en lugar de ser una casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones, donde se creen que están protegidos, mis hermanos. Y en lugar de acudir al templo para arreglar sus cuentas con Dios, para ponerse a cuentas con Dios y reconciliarse con Él y arrepentirse de sus pecados, estos judíos se estaban escudando detrás de sus rituales religiosos para protegerse del castigo de Dios. Se ocultaban detrás de una fachada de religiosidad para seguir viviendo sus vidas como les diera la gana. Habían convertido el templo verdaderamente en una cueva de ladrones. Y aquí está la lección para ti y para mí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que lucen las vidas, las personas que viven sus vidas de espaldas a Dios? ¿Cómo alguien vive su vida de espaldas a Dios? Cuando pensamos, mis queridos hermanos, en una persona que vive lejos de Dios, que le da la espalda a Dios, ¿qué tipo de persona tienes en mente? ¿Piensas que todas estas personas son ateas o que son abiertamente inmorales? ¿No es así? Porque de acuerdo con este pasaje que estamos viendo, mis hermanos, mucha gente religiosa, y de paso, mis hermanos, cristiana y evangélica, se encuentran lejos de Dios como el más depravado de los hombres. El problema aquí era espiritual. Estaban usando la religión para esconderse de Dios, se sentían protegidos, iban al templo, ofrecían sacrificios, celebraban fiestas religiosas, pero sus corazones estaban lejos del Señor, lejos de Dios. Y mis queridos hermanos, lamentablemente eso sigue pasando hoy. Hay personas que utilizan la iglesia como escondite espiritual y piensan, voy a la iglesia. Y piensan, leo mi Biblia. Y piensan, soy evangélico. Y piensan, soy cristiano. Y siguen pensando, tengo años de congregarme. Pero nunca han lidiado verdaderamente con su pecado delante de Dios. Nunca se han arrepentido. Nunca han confesado su pecado delante de Dios, ni doblado sus rodillas delante de Él para pedirle perdón. Nunca. Por eso, mis queridos hermanos, la verdad es que hay juicio de Dios cuando uno tiene una religión sin arrepentirse. Y la palabra de Dios nos llama a otra cosa, a ti y a mí, a todos nosotros. Nos llama a otra cosa la palabra de Dios. Ahora quiero decirte otra cosa, la tercera lección. El juicio de Dios sobre una religión sin arrepentimiento. ¿Saben, mis hermanos? La higuera maldita era una advertencia muy clara, la higuera que maldijo Jesús. Dice allí Marcos 11:20, dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado, y no simplemente secado y se le habían caído las hojas, desde las raíces, dice el pasaje, desde las raíces. La nación de Israel, mis hermanos, estaba bajo el juicio de Dios porque habían rechazado a su Mesías. Y lo más alarmante es que los líderes religiosos no se arrepintieron. Porque si vemos el pasaje, mis hermanos, dice allí en Marcos 11:18, que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes cuando Jesús estaba en el templo, limpiando el templo. Y dice allí que buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. ¿Por qué querían matar a Jesús? No porque defendieran la verdad, no porque estuvieran defendiendo a Dios, sino porque temían perder su prestigio, temían perder su poder, temían perder su influencia, su negocio religioso. El problema no era doctrinal,
No, no era así. Era un problema del corazón. Ese era el problema. Tenían un problema de corazón, no era un problema doctrinal. Y aquí viene una de las advertencias más fuertes que encontramos en las Escrituras. Y escuchen bien, mis queridos hermanos, porque esta es una advertencia del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, mis queridos hermanos, es sencillamente aterrador. Lo que nuestro Señor Jesús está diciendo aquí es que en el día del juicio muchos llegarán engañados. Al juicio de Dios llegarán engañados, creyendo que son lo que no son, creyendo que son cristianos cuando en realidad no lo son, creyendo que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son. Muchos llegarán en ese día creyendo que son lo que no son. Creían ser salvos, pero nunca conocieron verdaderamente a Cristo. Nunca. Personas que tienen un follaje hermoso, que tienen muchas hojas verdes, como la higuera que maldijo Jesús. Muchas hojas, pero ningún fruto. Muchas hojas, pero ningún fruto. Mis hermanos, hablando en un lenguaje más contemporáneo, lo que estamos contemplando aquí en este pasaje es una persona que profesa ser cristiana, una persona que probablemente visita regularmente una iglesia, lee su Biblia de manera regular, ora antes de las comidas, tiene un lenguaje muy piadoso. Pero al ver su vida, mis hermanos, los frutos de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento no se muestran. Muchas hojas, ningún fruto. De lejos se ve bien, pero no pasará la inspección de Jesucristo en el día del juicio. Porque Jesús va a buscar fruto. Fruto basado, mis hermanos, en la verdadera fe y en el verdadero arrepentimiento. Deberíamos hacer mucho caso a estos pasajes de la Escritura. Mucho caso, mis queridos hermanos, deberíamos poner a estos pasajes. Ahora, déjenme decirles la cuarta lección: el fruto de la verdadera fe. Mis hermanos queridos, la Biblia enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es únicamente por medio de la fe, no es por obras. Como dice la Escritura, mis hermanos, en Efesios 2, 8 y 9, dice aquí, mis hermanos, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Traigo a colación este pasaje, mis hermanos, para que quedemos claros. Lo que no estoy diciendo es que, mis hermanos, es que uno tiene acceso a Dios solo por fe y arrepentimiento, no es por lo que uno haga o deje de hacer. Y eso tiene que quedar claro. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente descansando en Cristo y en su obra redentora. Es Cristo. Pero, mis hermanos, todo aquel, y este es lo que debemos considerar, todo aquel que realmente cree y realmente se arrepiente, manifiesta a través de sus frutos la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Es decir, si una persona realmente ha creído en Cristo, realmente se ha arrepentido, entonces eso lo evidencia en su vida y da frutos de fe, frutos de arrepentimiento. No es por esos frutos por los que uno es salvo, sino es por la fe y el arrepentimiento en Cristo. Es por eso, mis hermanos. Es una persona
que tiene verdadera fe y arrepentimiento, que tiene interés en obedecer a Cristo. No de manera perfecta, pero sí genuina, porque uno está expuesto a caer, mis hermanos. Es decir, es una persona que toma en serio la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, creer en Cristo, y déjenme decirlo, aunque parezca perogrullada, creer en Cristo es creer en Cristo. Creer en Cristo no es creer en ti, cuando tú tienes una opinión y Cristo tiene otra. Creer en Cristo es creerle a Él, no creerte a ti, no llevarte de los dictados de tu propio corazón. Ese es el fruto de la verdadera fe. Es una persona que sabe perdonar como fue perdonado. La Biblia enseña claramente que una persona que no sabe perdonar, no importa que tenga 30 años en una iglesia evangélica, va a ir camino al infierno. Así es. ¿Por qué? Porque no ha conocido la gracia de Dios. Es una persona que está luchando contra la tendencia pecaminosa de su corazón, motivado por el deseo de agradar a Dios, motivado por el deseo de glorificar el nombre de Dios. Pero mis hermanos, la clase de personas de las que estamos hablando hoy aquí se esconden detrás de sus actividades religiosas, oran, hablan palabras piadosas para no tener que lidiar con Dios, con la realidad de su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Convierten la iglesia y su religiosidad, como dice la Escritura, en una cueva de ladrones, se escudan allí. Y mis queridos hermanos, esto es duro, es duro. Y no lo digo con ánimo de ofender, sino con profundo afecto y respeto, mis hermanos. Pero eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús, lo dice Jesús. En otra parte de la Escritura, mis hermanos, Jesús dijo, mis hermanos, allí en Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven cuál es el punto del asunto? Este texto no trata de un lugar físico, se trata del corazón, se trata de tu corazón y mi corazón. Estas personas, los judíos, pensaban que estaban en el lugar correcto, en el templo, y allí se escudaban. Estaban haciendo las cosas correctas, diciendo palabras correctas, pero el deseo de exaltar el nombre de Dios y buscar su gloria no era lo que estaba en su corazón. Y eso es lo que debe estar en nuestros corazones, mis queridos hermanos. Déjenme decirles la última lección, antes de terminar. Cristo es el único camino de salvación. Todo este relato, mis hermanos, la higuera que maldijo Jesús, la limpieza del templo, apuntan finalmente a la cruz de Cristo. Noten lo que sigue diciendo Marcos 11:18, mis hermanos, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos, los judíos, no estaban enojados por lo que Jesús hizo en el templo. No lo estaban, porque veían a Jesús como un blasfemo. Y tampoco, mis hermanos, manifestaban desacuerdo con la teología de Jesús o con la forma en cómo interpretó los pasajes de Isaías o el de Jeremías que ya hemos leído. No, la razón por la que querían matar a Jesús, mis hermanos, era el temor de que las multitudes se fueran detrás de él y ellos perdieran su posición de prestigio, de poder, de autoridad, mis hermanos, y también, por supuesto, comenzaron a perder clientes. Eso no tenía nada que ver con el honor de Dios ni con su gloria, sino con el orgullo y egoísmo de sus propios corazones. Es como si dijéramos en otras palabras, si Cristo gana, nosotros perdemos, y si Cristo pierde, nosotros ganamos. Eso es lo que estaban pensando. ¿Saben, mis queridos hermanos, por qué muchas personas siguen el camino de la religiosidad, solo de la religión, en vez de seguir a Cristo? Porque la religiosidad brinda una plataforma para exhibir los propios méritos y logros,
Mientras que seguir a Cristo, mis hermanos, comienza con el reconocimiento de que no tenemos absolutamente nada bueno en nosotros mismos que podamos presentar delante de Dios. Seguir a Cristo implica algo, mis hermanos. Implica reconocer que tú y yo somos pecadores. Seguir a Cristo implica eso. Seguir a Cristo implica reconocer que somos impotentes. Sabes, la religiosidad le da gloria al hombre, pero el cristianismo le da toda la gloria a Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Saben, mis queridos hermanos, lo más irónico de todo esto es que algunos días más tarde el Señor Jesús fue arrestado el jueves en la noche y fue juzgado apresuradamente en la madrugada del jueves y el viernes, rompiendo varias leyes judías. Y fue crucificado el viernes en la mañana durante la fiesta de Pascua. Así que, sin darse cuenta, los líderes judíos contribuyeron al plan redentor de Dios a través de la muerte del Cordero, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, simbolizada en todos estos sacrificios que el pueblo de Israel había llevado a cabo durante siglos en el altar del templo. Mis hermanos, lo irónico de todo esto es que el sacrificio de Cristo hizo innecesario el templo, porque hacían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio para el perdón de los pecados, pero la muerte de Cristo hizo innecesario el templo, ya no era necesario. El sacrificio de Cristo en la cruz le puso punto final a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo, el sacrificio de sí mismo, mis hermanos, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice allí en Hebreos. ¿Saben lo que significa esto, mis hermanos? Que cuando Jesús fue crucificado dijo: consumado es. La deuda está pagada. Y la higuera que Cristo maldijo en aquel día, mis hermanos, se secó de las raíces, y lo mismo ocurrió con ese sistema religioso que la higuera simbolizaba. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no son rituales lo que necesitamos para ser salvos, ni ser miembros de una iglesia evangélica como esta, de una iglesia bautista. Lo que necesitamos para ser salvos es confiar únicamente en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, llevado a cabo en la cruz del Calvario. Eso es lo que toda persona necesita para ser salva. Reconocer que Cristo murió en lugar de pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Así es que, si quieres ser salvo, verdaderamente salvo, no necesitas confiar en religión, no necesitas confiar en moralidad, no necesitas confiar en una iglesia, necesitas confiar únicamente en Jesucristo, como dice la Escritura, y lo podemos leer, mis hermanos. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo y solo Cristo. Quiero terminar, mis hermanos. ¿En qué descansa tu esperanza para cuando tú partas de este mundo? ¿En qué estás descansando? ¿En tu decencia? ¿En tu religiosidad? ¿En que vienes a esta iglesia o en otra? ¿En que lees tu Biblia todos los días? Y no estoy diciendo que sea malo, al contrario, te animo a que leas la Biblia, pero en eso no debe descansar tu confianza. ¿O estás descansando en la obra de Cristo y su obra de salvación en la cruz del Calvario? Porque dice la Biblia, mis hermanos, que no hay ninguna otra salvación fuera de Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En quién estás confiando? ¿Manifiestas en tu vida los frutos de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento? ¿O eres como esa higuera llena de hojas, pero completamente estéril? Recuerden, mis hermanos,
Dice la Escritura que el árbol se conoce por sus frutos, no por lo que dice ser, sino por el fruto. Todo aquel que en verdad ha creído en Cristo tiene deseos de obedecer a Cristo, un anhelo de obedecer a Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo toma en serio su palabra. Todo aquel que ha creído en Cristo se mantiene en pie de guerra contra la tendencia pecaminosa de su corazón. Todo aquel que ha creído en Cristo ama al pueblo de Dios. Y todo aquel que ha creído en Cristo se deleita en adorarle, en alabarle. Todo aquel que ha creído en Cristo es agradecido. Y todo aquel que ha creído en Cristo es perdonador. ¿En qué descansa tu esperanza? ¿En tu apariencia? ¿En tus años en una iglesia? ¿O únicamente en Cristo? Únicamente en Cristo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Que cuando Cristo venga y estemos en el gran juicio de Él, en su presencia, ante sus ojos que todo lo examinan, que no solo encuentre follaje en nosotros, mis hermanos, que encuentre frutos de verdadera fe y de verdadero arrepentimiento. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra que nos examina profundamente, porque tu palabra es el mejor espejo que existe. Porque nos dice tal como nosotros somos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos mucho de ti. Tenemos tendencia a pecar, lo reconocemos. Tenemos tendencia, mi Señor, a hacer lo malo. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y pon certeza en cada corazón, en cada vida, mi Señor, de que están en verdadera fe y en verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que está aquí, a cada uno de mis queridos hermanos y hermanas. Ayuda a los que están viendo este video ahora mismo o lo verán después. Ayuda a esta iglesia, ayúdame a mí, a todos nosotros, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, mi Señor. Y permítenos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Obra en nosotros de tal manera que Cristo Jesús sea formado en cada uno de nosotros, en carácter, en actitud, en conducta, en palabras. Opera en nosotros, Señor, con tu bendito poder y a través del Espíritu Santo y tu palabra. Y que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Ayúdanos, por favor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Y si alguien necesita arrepentirse de algo, pues, Señor, que lo pueda hacer ahora mismo, en este momento o más tarde, pero que no lo deje. Ayúdanos, mi Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu fiel cuidado. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis queridos hermanos.